Buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros. Vamos a empezar una jornada, una pequeña sesión sobre eficiencia energética en las pymes y algunas ideas de cómo reducir el coste energético. Si os parece, si tenéis alguna pregunta, tenéis el icono de preguntas y respuestas para ponerla ahí por escrito y cuando finalicemos sí que abriremos la posibilidad de que levantéis la mano y hacer preguntas hablando, pero para evitar estar cortando todo el rato, si os parece cualquier pregunta que tengáis, la metéis dentro de preguntas y respuestas. Vamos a hablar sobre eficiencia energética. Es un tema que no es nuevo, llevamos muchos años con el mismo tema, pero a intentar dar algunas ideas de lo que podemos hacer para reducir el coste energético. En principio, vamos a hablar un poquito de la energía, nombrar 4 cosas de cuál es la regulación normativa, intentar ver luego cómo entender qué contrato tenemos y cómo es nuestra factura y luego qué acciones de ahorro podemos realizar para mejorar nuestra eficiencia energética y, por lo tanto, los costes que vamos a tener a lo largo del tiempo. En principio, la energía, como todos sabemos, es esencial para el funcionamiento de la sociedad y por lo tanto, es un factor de competitividad. Los precios que tenemos que pagar van a afectar, por supuesto, a la competitividad de nuestras empresas y, por lo tanto, de nuestra economía. El mayor problema que tiene la energía es la imposibilidad de su almacenamiento, es decir, que la oferta se tiene que cuadrar con la demanda, porque no podemos almacenarla y, por lo tanto, tenemos que coordinarnos en lo que es la generación, el transporte y el uso para que realmente los precios no se disparen. ¿Qué se considera eficiencia energética? Pues todas aquellas actividades que están encaminadas precisamente a reducir y optimizar estos consumos energéticos para que, por una parte, luchemos contra el cambio climático, podamos asegurar tanto la calidad como la seguridad de este suministro, podamos ver la evolución de los mercados y haya una disponibilidad de estas fuentes de energía. ¿Qué es el uso eficiente de la energía? El uso eficiente de la energía es poder cubrir las necesidades energéticas de producción y servicio empleando la energía mínima y al menor coste posible. Es decir, que la energía que tengamos la utilicemos y le saquemos el máximo provecho. Para esto se saca un índice que es el índice de eficiencia energética, que mide la eficiencia que se tiene en materia de ahorro energético. Es uno de los primeros temas que se tratan en las agendas políticas y económicas de los países desarrollados, porque, lo sabéis todos, es un tema que actualmente está bastante en boga por los costes que tiene esta energía. ¿Cómo se calculan estos índices de eficiencia energética? Pues teniendo en cuenta el equipamiento y la tecnología, dependiendo de la antigüedad y del mantenimiento, los equipos pueden ser y las tecnologías pueden ser más o menos eficientes. La cultura energética, cada trabajador, cada persona, cada entidad tiene que tener una serie de hábitos que nos permitan mejorar estos consumos energéticos y el control y medición. Es un dicho habitual, aquello de que lo que no se mide, lo que no se conoce, no existe, no se puede hacer nada para luchar contra ello. Por lo tanto, es necesario que controlamos y midamos el funcionamiento de la energía en la empresa. Este índice de eficiencia se mide del 1 al 10, 10 es el comportamiento más eficiente, y se dice que las pymes españolas tienen un 24% de potencial de ahorro. Es decir, que podemos reducir en un 24%, casi un 25%, nuestra factura energética. El 8%, casi el 9%, corresponde a la iluminación y el 15 y pico a el resto de usos energéticos. De todos los consumos que tenemos, generalmente la climatización es el menos eficiente, tanto calefacción como aire acondicionado. Y la tecnología LED es la que se ha convertido en predominante, pasando a un 59% en su utilización, con lo cual ahí sí que se ha mejorado bastante. Y el sector en el que está más implantada esta tecnología es la hostelería, con un 88%. Pero en definitiva, la eficiencia energética lo que supone es un ahorro económico muy importante y una mejora de la imagen, con lo cual mejoraremos la competitividad. Esa es la parte más importante para nosotros, es decir, vamos a ahorrar dinero y vamos a mejorar nuestra imagen. Por lo tanto, vamos a ser más competitivos y vamos a tener más posibilidades de que nuestra empresa permanezca en el tiempo y que vaya creciendo.
¿Cuál es la regulación normativa? Hay muchísimas normas, evidentemente, pero vamos a destacar 4 o 5, muy por encima, porque no tiene sentido el indagar mucho en estas normas. Tenemos un Real Decreto del 2010 que es en el que crea las ESE, las empresas de servicios energéticos. Supongo que todos las conocéis, son estas empresas que se ofrecen a hacernos determinadas acciones y encargarse incluso de la financiación. Eso, se crearon en 2010. Luego tenemos el Real Decreto 56/2016 de eficiencia energética, que es el que regula las auditorías energéticas, que tienen que hacerse cada 4 años y también regula la acreditación de los proveedores. Tienen que hacer cada 4 años las auditorías energéticas de determinado tipo de empresas, es decir, aquellas que tienen más de 250 personas, un volumen de negocio de más de 50 millones y un balance general de más de 43. No os he comentado al inicio que la intención es mandaros luego la presentación, no os preocupéis que os la mandaremos en PDF y también esta presentación se está grabando y os mandaremos el enlace para que podáis verla si queréis más adelante en algún trozo que os resulte más interesante. Otra normativa ya más moderna es del 2021, el Real Decreto por el que se establece la metodología de cálculo de los cargos. Es el que establece el nuevo sistema tarifario. Si os acordáis, el año pasado se empezó con un nuevo sistema tarifario regulado por esta norma. Y el Real Decreto 390/2021 que aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios. Amplía a aquellos que están obligados a hacer una auditoría energética y a tener un certificado energético. Y finalmente, y este nos afecta mucho por el tema costes, sobre todo, tenemos el Real Decreto Ley, el 10/2022 de este año, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes. Este es el famoso tope del gas que todos hemos oído hablar de él. En la empresa, como consumidores, como pymes, tenemos que elegir a la hora de contratar la energía por contratarla directamente con el distribuidor, la compramos en el mercado y contratamos el acceso a las redes, o bien a través de un comercializador. Hablamos con un comercializador y hacemos un contrato con él y, por lo tanto, el comercializador es el mandatario del consumidor. Es decir, es quien nos hace de intermediario, por decirlo de alguna manera. Y los contratos pueden variar. Podemos estar en el mercado regulado, pero el mercado regulado solo es para el pequeño consumidor. Tienen que ser potencias de menos de 10 kilovatios, por lo tanto, pues bueno, tenemos ahí unas limitaciones a la hora de acceder a este mercado. Y el resto tenemos que estar en el mercado libre. En el mercado libre se pactan libremente las condiciones del suministro entre comercialización y consumidor y, bueno, pues lo único es que nos dejan que cambiemos la potencia una vez cada 12 meses, más o menos, sin coste. Otra cosa es que luego podamos negociar otras condiciones. ¿Qué tarifas tenemos? Pues básicamente podemos distinguir 3 tarifas. La primera es la tarifa de baja tensión, la que le llaman tarifa 2.0 TD, que es para potencias hasta 15 kilovatios. En esta tarifa, lo que vamos a ver, que generalmente es la que tenemos todos en nuestras casas, vamos a tener que tenemos 2 posibilidades de potencias, una potencia para valle y otra para punto y llano, y sin embargo tenemos 3 periodos de consumo, que son el P1, el P2 y el P3. La diferencia es, una cosa es la potencia que contratamos, que es la cantidad de kilovatios que podemos estar consumiendo en un momento puntual, y otra cosa es el precio que va a estar en 3 periodos distintos. Luego tenemos la tarifa de baja tensión y de media tensión, que son la 3.0A y la 3.1A. En esta tenemos 2 potencias y 6 periodos, desde el P1 hasta el P6. Aunque tengamos 6 periodos, cada día solo vamos a tener 3 periodos. Lo que pasa es que cada temporada del año se nos aplicarán unos u otros. Y en los consumidores industriales, que son las tarifas de la 6.1 a la 6.4, vamos a tener 6 potencias y 6 periodos. En definitiva, y aquí se ve mucho más claramente, en la potencia que es abajo, como veis, tenemos que de lunes a viernes, de 0 a 7 de la mañana, bueno, a 8 de la mañana, vamos a tener la potencia valle, que va a ser la potencia más barata. Y desde las 8 hasta las 12 vamos a tener la potencia punta llano, que une las dos. Y los sábados, domingos y festivos va a ser siempre la potencia valle. Cuando nos vayan a cobrar la potencia que tenemos, nos la van a cobrar en base a estos periodos. Y en lo que es el consumo, vemos que aquí existe un periodo más, que es el periodo llano, que son de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 de la noche. En esos,
la energía es un poquito más barata que en el punta, pero no tan barata como en el valle. Y sin embargo, en los que son de media tensión y de alta tensión, como veíamos, tenemos 6 periodos. Del P1 al P6, el P1 es el más caro y va siendo más barato conforme bajamos al P6. Hasta las 8 de la mañana todos los días es P6 y los festivos y sábados y domingos también estamos en P6. Y luego, como veis, cada mes cambia de lunes a viernes la diferencia de periodos. Por ejemplo, en marzo no tenemos ninguna zona en P1 y, sin embargo, en enero y en febrero tenemos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en P1 y desde las 6 hasta las 10 en P1. Por lo tanto, nos cambiarán los costes en función de la época del año en la que estemos. Esto es importante a la hora de planificar determinadas actuaciones que vayan a consumir más energía para intentar hacerlas en aquellos periodos que son más económicos. Antes también teníamos 6 periodos en media y alta tensión, pero lo que se ha modificado ha sido la distribución de estos periodos. Si veis aquí, antes todo el mes de agosto, por ejemplo, se consideraba P6 y, sin embargo, ahora el mes de agosto no es P6. En el mes de agosto tenemos P4, P5 y P6. Con lo cual, pues bueno, ha habido un incremento en el coste de ese mes y se modifican un poco las distribuciones de periodos. También antes, el mes de junio se dividía en 2 quincenas. Con la nueva tarificación, el mes de junio tiene una única tarificación igual para todos los días. Pero además, no solo tenemos estos periodos, sino que cada hora varía el precio de la energía. Y llevamos una temporada que estamos alcanzando máximos históricos en lo que es el precio de esta energía. ¿Cómo podemos saber cuál es el coste de la energía cada día y cada hora? Pues tenemos una página web, que es la página de OMIE, omie.es, como podéis ver ahí, donde podemos acceder y nos van diciendo cuál va a ser el precio del mercado diario para el día siguiente. Entonces podemos ver en la parte de abajo, tenemos desde las 0 hasta las 24 horas y vamos viendo cómo va evolucionando el precio del kilovatio hora. El precio medio, el máximo y el mínimo. Podemos además verlo por periodos. Si lo vemos en un periodo de un mes, vamos a ir viendo día a día cuál es el consumo y hasta el máximo que se ha alcanzado. Y también podemos ponerlo en un año y aquí vemos, por ejemplo, el pico que se alcanzó en marzo del 22 con un coste de la energía que hasta ahora ha sido, creo que el más alto que hemos tenido, con 600 kilovatios, o sea, 600 euros el megavatio hora. ¿Qué acciones de ahorro podemos hacer? Vamos a entrar ya en la parte más interesante. Pues para hacer acciones de ahorro vamos a tener 5 puntos que son fundamentales. El primero es medir los consumos. Tenemos que saber cuánto, tenemos que saber dónde, tenemos que saber cómo consumimos. Luego tenemos que revisar nuestra tarifa y nuestra potencia para que sean adecuadas a lo que realmente necesitemos. No tenemos que tener ni más ni menos. Luego sustituiremos los aparatos poco eficientes por otros de menor consumo. Lo mismo que hacemos con la iluminación, que cambiamos a iluminación LED, podemos hacerlo también por equipos para buscar equipos más eficientes. Vigilaremos para evitar los derroches, tanto en iluminación como en climatización, etcétera, y innovaremos, porque bueno, ahora es un buen momento, toda la normativa, los fondos que existen para la promoción de nuevos proyectos energéticos. Vamos a empezar con la parte de medir. Si no sabemos dónde, cuándo o por qué hacemos unos consumos energéticos, no vamos a poder actuar sobre ellos. Por lo tanto, primero mediremos para disminuir el consumo energético a base de analizar los factores que merman este rendimiento. Entonces, este es el primer paso y el más importante. ¿Cómo podemos medirlo? Pues podemos hacerlo de muchas maneras. Podemos hacer un análisis de los consumos, que lo podemos hacer nosotros mismos, cogemos la factura y vemos cuáles son los kilovatios por periodo o la curva cuarto horaria que a veces tenemos en nuestra factura. También podemos darnos de alta a través de nuestra comercializadora para tener acceso a todos nuestros datos. Esta sería una forma de ir viendo qué consumos tenemos y en qué momento. En la factura, sea cual sea nuestro proveedor energético, vamos a tener el coste total,
pero luego vamos a tener un apartado en el que vamos a tener el detalle de la factura. En este detalle de la factura vamos a tener por una parte las potencias. Aquí os he puesto 6, pero si estamos en la tarifa de 3 periodos, vamos a tener solo 2 periodos de potencia y nos calcularán en base a los 30 días o 31 días que tiene el mes por el coste de esa potencia y tendremos una cantidad económica. Y luego tendremos los términos de energía. En los términos de energía, aquí os he puesto solo 3. Normalmente ponen 6 cuando tenemos 6 periodos, pero 3 de ellos van a estar siempre a 0, porque cada mes, cuando es una facturación mensual, evidentemente, cada mes solo se nos aplican 3 periodos, ¿de acuerdo? Así podemos ver, pues bueno, y si tenemos también una curva horaria, podemos ver realmente, aquí veis, por ejemplo, en esta curva horaria que los fines de semana baja el consumo. Bueno, pues esto es normal. Si un fin de semana me subiese el consumo, tendría que preguntarme por qué es lo que ha pasado ahí para que ese fin de semana haya tenido un consumo superior. Y por lo tanto detectaría enseguida dónde se me está escapando esta energía. Hay otros términos que también nos afectan a la hora del coste. Uno es la energía reactiva inductiva y otros son los excesos de potencia. ¿Por qué es importante? Pues bueno, la energía reactiva es como una jarra de cerveza. Toda la espuma que tenemos en una jarra de cerveza que llena parte del vaso y que la estamos pagando, no nos sirve para nada en realidad y por lo tanto no es aprovechable, es inútil y nos va a suponer un coste añadido en la factura. Y la energía activa sería el resto de la cerveza. Y respecto a los excesos de potencia, hemos dicho que tenemos que contratar la potencia ajustada a nuestras necesidades, pero tampoco tenemos que contratar menos potencia de la que vamos a utilizar. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si tenemos muy poquita potencia contratada, nos va a pasar como en este dibujo, vamos a tener luego muchos consumos que van a exceder. Cuando somos consumidores domésticos, lo que pasa es que si pedimos más potencia de la que tenemos, van a saltar los plomos. Simplemente saltan los plomos y ya está, nos quedamos sin electricidad y tenemos que levantarlos otra vez. Pero cuando estamos en baja y media tensión, no saltan los plomos. O sea, perdón, si estamos en media y en alta, no saltan los plomos, porque está pensado para que no tengamos que parar nuestra producción. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que todos esos excesos de potencia que tengamos los vamos a pagar al doble. Si tenemos contratado 10 y consumimos 15, nos van a cobrar por 20, con lo cual no nos interesa el tener la potencia ni muy baja ni muy alta. Tenemos que intentar adecuarla a nuestras necesidades. Para eso, darnos de alta en la distribuidora puede ser una cosa interesante. En la factura tenemos el CAPS de nuestro contrato, que es el código universal del punto de suministro, y a través del distribuidor, de nuestro distribuidor, que podemos localizarlo en este listado, como os he dicho, os mandaré la presentación, con lo cual podéis hacerlo allí, podemos solicitar que nos dejen acceder a nuestra curva de carga horaria. Cuando accedemos a esa página web, encontramos aquí un listado con todas las que hay, pues tenemos por aquí, he resaltado e-distribución, que es la distribuidora de Endesa, entramos en este enlace y nos podemos dar de alta con nuestros datos. Accederemos entonces a una serie de curvas en las que tenemos, por una parte, nuestro consumo por días, podemos ver cómo evoluciona nuestro consumo y ver si realmente un fin de semana consumimos lo que tenemos que consumir o estamos consumiendo de más, pero incluso podemos verlo por horas, con lo cual podemos ver si tenemos alguna desviación en una hora en la que no debería de haber. Aquí, por ejemplo, se ve que por la noche el consumo está muy bajo y que luego va creciendo. Tenemos que valorar eso para ver si realmente se está ajustando los consumos que tenemos con las necesidades que tenemos, porque si no es que falla algo, nos hemos dejado algo encendido, algún aparato está haciendo mala conexión y es un punto importante para ajustar nuestros consumos. También se puede, por supuesto, contratar a personal externo, una ESE que decíamos antes, una empresa de servicios energéticos o cualquier empresa que nos pueda ayudar a hacernos un diagnóstico energético o una auditoría energética. Tanto si estamos obligados legalmente como no, esta auditoría lo que va a ser es un análisis detallado de nuestra empresa, de nuestro proceso productivo, de los usos de la energía. Muchas veces lo que se utilizan son analizadores de redes, de manera que sepamos exactamente lo que consume cada equipo y podamos valorar si hay un equipo que consume demasiado, una máquina que consume mucho para el uso que le estamos dando y valorar posibilidades de sustitución. Bueno, eso ya es entrar a tener un diagnóstico mucho más concreto.
Las auditorías para aquellas empresas que están obligadas tienen que hacer una cada 4 años, que es en base al Real Decreto que hemos mencionado antes. Ya sabemos, en este momento hemos visto nuestras curvas horarias o hemos hecho una auditoría, hemos valorado ya cuáles son nuestros consumos. Entonces, ahora ya lo que tenemos que hacer es ver qué acciones vamos a llevar a cabo para mejorar nuestra eficiencia, sabiendo cuáles son los consumos que tenemos definidos hasta ahora. Como ya sabemos esto, lo primero que vamos a hacer es ajustar la demanda a lo que tenemos contratado. Es decir, subimos o bajamos la potencia. Si yo estoy viendo que tengo unos picos máximos de consumo de 12 kilovatios, no tiene sentido que tenga contratados 23, porque todo lo que se pasa lo estoy pagando de más como potencia, pero no lo estoy utilizando y por lo tanto voy a intentar ajustar al máximo posible a la potencia que yo demando. Y a la inversa, si yo estoy demandando 15, no voy a tener contratado 5 porque voy a estar pagando unos excesos de potencia que no tienen ningún sentido. A la hora de poner las potencias, también es importante saber que la potencia va subiendo desde P1 a P6. Es decir, no puedo tener en P6 una potencia más baja de lo que tengo en P1. Y si son 3 periodos, lo mismo. Con lo cual, es el único condicionante que tenemos a la hora de calcular la potencia que necesitamos. También tenemos que valorar nuestro tipo de contrato y nuestra tarifa. Saber si estamos en mercado libre o regulado, cuál es nuestra tarifa, lo podemos ver en la factura y además tenemos un comparador, aquí tenéis la dirección, que te permite consultar cuáles son las ofertas que hay, tanto de energía eléctrica como de gas natural, para ver si realmente estamos en la tarifa más adecuada o existe otra tarifa en la que nuestros costes serían menores y por lo tanto nos puede interesar tener esta tarifa. Y también encontraremos en la factura otros conceptos, como son los peajes, que los peajes pues es como los peajes de las autopistas, es decir, estamos pagando una cantidad por el uso de estas redes, por tener estas redes de energía eléctrica. No solamente por el consumo que hacemos, sino porque existan estas redes que nos permiten poder tener estos consumos. Estamos pagando también impuestos, ahora en algunos casos se ha bajado el IVA de la energía eléctrica, en otros casos no, pero bueno, tenemos que pagarlo. Tenemos también el alquiler de los equipos. Generalmente los equipos de medición y los demás equipos que tenemos no son nuestros, son de la comercializadora o de la distribuidora, que es quien nos va a cobrar un alquiler por estos equipos. Y últimamente, el Real Decreto que os mencionaba antes, tenemos también el ajuste del gas. En algunos casos ha supuesto para algunas empresas mejorar su factura a final de mes, pero para otros ha supuesto un incremento de la factura porque se está pagando una cantidad extra como mecanismo de ajuste del gas. ¿Qué actuaciones hacemos? Ya hemos dicho, ajustar la potencia. No es mucho, pero si bajamos de 102 a 75 kilovatios, por ejemplo, ahorramos más de 100 euros al mes. No es mucho, pero tampoco es nada, con lo cual es importante. Controlar los excesos. Como os decía, se paga al doble el exceso de potencia. Tener cuidado con la energía reactiva, esa espuma de la cerveza. Tenemos que valorar cuál es la cuantía y si compensa o no compensa hacer la inversión de poner una batería de condensadores. Normalmente las baterías de condensadores en una situación normal son unos 1.000 euros, con lo cual habrá que ver cuánta energía reactiva estamos pagando cada mes para ver si el periodo de retorno es adecuado o no para implantar una serie de baterías de condensadores. Y si es posible, porque no siempre es posible, evidentemente, gestionar la demanda. Es decir, ver cuando tenemos unos consumos más elevados y a qué se deben estos consumos. Y si puedo bajarlos a una zona en la que tengo menos consumos, podré rebajar la potencia máxima sin perder ninguna prestación, simplemente redistribuyendo esta demanda que tenemos. El siguiente punto sería sustituir. Bueno, ya sabemos que todos los equipos y todas las máquinas consumen energía y que la cantidad de energía que consumen evidentemente depende de la eficiencia del aparato. Por lo tanto, podemos sustituir aquellos aparatos menos eficientes por otros más eficientes. Tenemos la bombilla clásica, que genera calor y pierde energía, y tenemos el LED, que es un 70% más eficiente. Si vamos sustituyendo las bombillas clásicas por LEDs, obviamente iremos ahorrando costes energéticos. En los procesos productivos
renovando máquinas, renovando equipos, con un mantenimiento adecuado, que eso es una parte muy importante, podemos disminuir hasta un 80% del consumo. Cuando vayamos a seleccionar equipos, tendremos que tener en cuenta, por lo tanto, la eficiencia y verificaremos tanto la etiqueta energética en aquellos que tengan etiqueta energética como el manual de instrucciones o el etiquetado en aquellos equipos o aparatos que no tienen obligación de tener esta etiqueta energética. La etiqueta energética todos la conocemos, pero no todos los aparatos tienen que tener esta etiqueta. Estas son las categorías de productos que tienen que tener etiquetas energéticas, pero lo más importante es las lámparas y las bombillas, que para la sustitución de luminarias, que es una de las cosas que más ahorros energéticos nos puede generar, sí que tienen etiqueta energética, los aparatos de aire acondicionado, las pantallas electrónicas, pues bueno, en esos vamos a fijarnos en la etiqueta energética. Cuando no tienen obligación de tener etiqueta energética, el fabricante nos suministrará una serie de información que la tendremos o en el manual de instrucciones, en la placa de la máquina y generalmente tendremos ahí cuál es el consumo de este aparato. Por lo tanto, también tendremos ahí un criterio a la hora de seleccionar los equipos más eficientes. Desde marzo del 21 se cambiaron las etiquetas energéticas, septiembre para lámparas y bombillas, y tenemos una nueva etiqueta energética. Es importante saber esto porque se ha cambiado la categorización. Habíamos llegado a un momento en el que, como había mejorado mucho la eficiencia, ya no teníamos las categorías A, B, C, D, sino que teníamos el A+, el A++, el A+++, y llegaba un momento en el que se consideraba bastante confuso. Además, se han actualizado los métodos de ensayo y se han ajustado los consumos anuales. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es poner una nueva etiqueta en la que hemos vuelto a las categorías desde la A hasta la G. Aquí tenemos una etiqueta de una lámpara, unas bombillas, y vemos que sería de categoría B. La información que nos da es el consumo en vatios por hora, donde pone W, X, Y y Z, se pondría el consumo en vatios por hora. Las horas de vida de la lámpara también es un factor importante, porque en la eficiencia de un determinado aparato no solo es el consumo energético que tiene, sino que también es importante saber cuánto nos va a durar este aparato. ¿Vale? Luego tenemos aquí otra etiqueta que sería de unos refrigeradores, donde tenemos también el consumo anual, la capacidad que tiene, la emisión de ruido, y en ambas etiquetas podéis ver que tenemos un código QR. Con este código QR podemos acceder a más información. Nos dará una información más detallada de los consumos, de las capacidades, de todo lo que necesitamos saber para tomar una decisión de compra de este aparato. En definitiva, lo que antes era clase A, en enero del 21, en 2022 seguramente será clase B, para que no nos extrañemos cuando vayamos a comprar un aparato y nos lo vendan como muy eficiente siendo de clase B. Es normal, porque lo que se ha hecho ha sido dejar inicialmente la clase A desierta para que tengamos más espacio de mejora de eficiencia energética en los nuevos productos. De manera que dentro de un tiempo sí que habrá otra vez clase A, pero así conseguimos que esta nueva etiqueta perdure más en el tiempo. ¿Qué actuaciones podemos hacer cuando hablamos de sustituir? Pues la primera es sustituir luminarias, es decir, sustituir las bombillas. Empezamos por aquellas que están más tiempo encendidas. Pues si tenemos una zona que siempre va a estar encendida, es más importante hacer la inversión ahí que en un almacén que lo encendemos la luz una vez cada 4 días, por ejemplo. En las empresas hasta un 50% de ahorro energético se puede conseguir sustituyendo estas luminarias. Y normalmente entre 6 y 9 meses se recupera este coste de inversión. Hay que tener en cuenta aquí también que tenemos posibilidad de acceder a ayudas. En el IDAE suelen sacar unas ayudas de eficiencia energética que suelen incluir sustituciones de alumbrado, con lo cual, pues bueno, podemos estar atentos o preguntar para ver si podemos acceder a estas ayudas y que de paso nos salga más rentable. ¿Cómo valoramos la eficiencia? Bueno, pues aquí os he puesto unas comparaciones entre una serie de bombillas tradicionales y su equivalente en LED. Como podemos ver en una bombilla tradicional, que ahora ya no están, pero de las que esféricas de toda la vida, lo que equivale a 80 vatios, en LED serían 9 vatios. Eso quiere decir la potencia que tiene la bombilla, es decir, lo que me va a consumir.
Con lo cual, como podéis ver, estamos reduciendo un 87% si nos pasamos a LED. Si lo que tenemos es una bombilla de este estilo, de las que son típicas con el casquillo de 27, pasamos de 200 vatios a 35, con lo cual tenemos un 84% de mejora en la eficiencia energética. Entonces, vemos aquí una serie de bombillas y vemos que los potenciales de ahorro y eficiencia son bastante interesantes. A ver, estoy viendo en preguntas y respuestas que dice que Iberdrola pasa un cargo todos los meses de financiación del bono social fijo. A ver, sí, esto lo hacen todas las compañías y sí que es legal. Existe el bono social, que es una reducción en los costes de la energía para aquellos consumidores que están en riesgo de exclusión. Al final, ¿quién paga esto? Pues este bono social para los consumidores que están en riesgo de exclusión lo pagamos todos y por lo tanto a cada uno nos repercuten un porcentaje en nuestra factura. Por lo tanto, sí que lo hacen todos y sí que es legal. Pues bueno, es una cosa más que pagamos por la solidaridad entre los diferentes consumidores. Bueno, seguimos. Como veis, aquí tenéis un poco la comparación entre las diferentes eficiencias que tienen y la mejora que podemos obtener en cada una de ellas. A ver, veo otra pregunta, otro comentario que dice que el coste del gas es un 35%. Sí, la verdad es que para muchos en esta última factura el coste del gas ha sido, la verdad es que un coste muy importante. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta cuando hagamos un análisis, lo que tenemos que tener en cuenta son los consumos en kilovatios, no el coste económico, porque ahí depende de lo que nos cobren por el tope del gas, que es una medida que es temporal, lo que tengamos del bono social, lo que tengamos de IVA, lo que tengamos de impuestos, pero donde realmente podemos actuar nosotros es en los kilovatios que consumimos. Entonces es la parte importante en la que nos tenemos que fijar, más que en el precio, que es lo que nos duele y lo que nos asusta, pero de donde podemos sacar informaciones de los kilovatios que consumimos. Bueno, otra medida que podemos hacer para mejorar nuestra eficiencia es sustituir la luz artificial por la natural. Aprovechar la luz del sol siempre que podamos. Si tenemos techos con iluminación natural, tenemos ventanas, lo que vamos a intentar es sectorizar para aprovechar mejor esta luz solar. Como veis en este dibujo, si tenemos una ventana por la que entra mucha luz, igual podemos tener encendidas solo las luces más alejadas de la ventana y mantener con iluminación solar la zona que está más cerca de la ventana. De esta manera sí que reduciremos los consumos que tenemos. A ver, veo que hay otra pregunta que dice, tengo 6 potencias y 3 periodos de consumo, P3, P4 y P6. A ver, esto es lo que os comentaba hace un poquito cuando hablamos de los... A ver, perdón. Volvemos para atrás. Aquí. Cuando hablamos de media y alta tensión, tenemos 6 potencias, la posibilidad de tener 6 potencias en diferentes periodos y también 6 periodos de consumo. Pero estos 6 periodos de consumo no son siempre todos los meses los 6 periodos. Cada mes vamos a tener exclusivamente 3 periodos. Entonces, en cada mes, en enero vamos a tener el P6, que se lo vamos a tener siempre, y luego vamos a tener P2 y P1, pero si nos vamos, por ejemplo, al mes de mayo, vamos a tener P6, vamos a tener P5 y vamos a tener P4. Esto afecta al coste que va a tener en cada periodo la energía y por lo tanto en una factura de un mes sí que tendremos las 6 potencias, pero solo habremos consumido en 3 periodos. ¿Vale? Por eso cuando tú tienes una factura ves que te cobran 6 periodos de potencia, pero que simplemente de consumo tienes 3 periodos. En tu caso tienes P3, P4 y P6, con lo cual pues estarás en el mes de noviembre, por ejemplo, que es donde se aplican estos 3 periodos. ¿Vale? Esta sería la razón de que te cobren solo 3 periodos de consumo, pero que sí que tengas 6 periodos de potencia. Bueno, aparte de... seguimos en las acciones de ahorro, aparte de la sectorización y de aprovechar más la luz del sol, también podemos comprar equipos eficientes
Para eso tenemos que calcular el plazo de amortización, ver cuál es la diferencia en los consumos, las horas que lo tenemos enchufado, qué coste nos supondría eso y ver si realmente tenemos un periodo de amortización que sea adecuado para hacer esta inversión en estos nuevos aparatos. Lo que se suele decir es que entre un 10 y un 30% de disminución en el consumo en las empresas se puede conseguir simplemente aplicando estas buenas prácticas. Por lo tanto, sí que tendremos que valorar cuál nos puede resultar interesante y cuál no. Vigilar es el siguiente punto y este punto es importante. No sé, a veces creo que ya soy la más vieja de todo el mundo, pero algunos acordaréis también de esta campaña de aunque usted pueda pagarlo, España no puede. Esta campaña se lanzó en los años 70, en la crisis del petróleo, en el 72, me parece, para fomentar el ahorro de combustible. Como veis, es que al final es lo mismo que estamos haciendo ahora. Es decir, consume poco gas, consume poca electricidad, son las mismas cosas que se nos están diciendo ahora. Cambia un poquito el lenguaje, evidentemente, pero es lo mismo. Es decir, teníamos folletos en los que te decía cómo gastar menos electricidad. ¿Y qué es lo que promovían? Lo que promovían era que cambiásemos las bombillas incandescentes por luces fluorescentes, porque eran las más eficientes en ese momento. Ahora lo que decimos es que lo cambiamos por LED, porque es una tecnología más moderna y es mucho más eficiente. Pero al final la receta es la misma. Es decir, que consumamos solo lo que necesitamos. Sería un poco aplicar el sentido común frente a la vagancia, llamémosla así. Es decir, ¿cuántas veces hemos oído eso de la luz, apaga la luz? Parece muy obvio, pero sigue siendo la frase más utilizada. Es decir, si no estás, apaga la luz. Cuando salgas de una habitación, apaga la luz. Si estás viendo la tele, no tienes que tener 4 lámparas encendidas, aunque estés en esa habitación, no la necesitas. Es decir, es adecuar nuestro consumo a nuestras necesidades reales e intentar hacer aquellas medidas que son más eficientes. Otro punto importante es evitar el stand-by. En principio, cualquier aparato que está enchufado a la red, aunque esté apagado, puede consumir. Es verdad que se consume muy poco, pero es un consumo y que si vamos sumando, al final todo suma. En los aparatos eléctricos analógicos, los antiguos, esto no pasaba, lo podías tener encendido y no consumía. Pero hoy en día, como es todo electrónica, tienen un mínimo consumo, este consumo que se llama el consumo fantasma, que suele representar al final entre un 7 y un 11% del total que tenemos en las facturas de la luz. Por lo tanto, ¿es poco? Sí. ¿Pero es importante? Sí. ¿Qué podemos hacer? Porque es verdad, es un rollo tener que estar desenchufando todos los aparatos todos los días, tener que estar ajustando las cosas. Bueno, pues lo que podemos hacer es usar regletas que tengan interruptor, de manera que apagando el interruptor apagamos todo lo que está conectado a este aparato y además generalmente si las tenemos en el suelo y tienen el botón que le podemos dar con el pie, es incluso hasta cómodo el hacerlo y no nos va a costar. Hay que tener claro que si no ponemos medidas que nos resulten cómodas o fáciles, al final no las vamos a aplicar. Por lo tanto, vamos a intentar buscar aquellas medidas que realmente podamos aplicar nosotros. Hay también regletas especiales que tienen un eliminador de stand-by, que ellas mismas detectan cuando un aparato está inactivo y lo desconectan. Bueno, es cuestión de valorar cuántos aparatos tenemos que pueden estar produciendo este consumo fantasma y ver qué medidas nos pueden resultar interesantes. Ajustar la climatización. También parece muy obvio, pero en invierno se va con chaqueta en casa y en verano se va de manga corta, no al revés. Es decir, ¿cuántas veces hemos ido a sitios que en verano nos tenemos que poner la chaqueta porque está el aire acondicionado muy fuerte o en invierno tenemos que quitárnosla y quedarnos en manga corta porque tenemos la calefacción muy fuerte? Bueno, pues con cada grado el consumo aumenta un 8%. Entonces, no se trata tampoco de dejar de tener el confort térmico. En muchos de vuestros negocios es un punto muy importante la climatización, porque tenéis clientes y por lo tanto el confort térmico de vuestros clientes es importante. Pero si cada grado es un 8%, pues bueno, si en lugar de tener las cosas a 28 las tengo a 27, seguimos teniendo un confort térmico y sin embargo no voy a consumir tanto. Con lo cual tenemos que intentar ajustarla al máximo posible. Tenemos que tratar de ventilar solo 5 minutos, con 5 minutos es suficiente, cada 2-3 horas, 5 minutos ventilamos y ya está.
y aprovechar las horas de más o de menos calor, dependiendo de si es invierno o verano. O sea, ponernos a ventilar a las 7 de la mañana en invierno, que es el momento en el que más frío hace, no tiene mucho sentido. Lo tiene en verano porque así conseguimos refrescar la casa, pero en invierno tendremos que aprovechar las horas del mediodía, que son las horas en las que hace más calor. Con lo cual tenemos también que adecuar un poco en qué momento hacemos esta ventilación para no perder tanto calor. Si climatizas, es decir, si tienes puesto el aire acondicionado o si tienes puesta la calefacción, las ventanas cerradas. También parece una obviedad, pero también es una de las cosas habituales. Controlar los horarios con temporizadores, especialmente en el alumbrado exterior. Pasa mucho y sobre todo el cambio de hora también nos afecta mucho, que tenemos luces exteriores encendidas, aunque hay luz en el exterior, o a veces no se nos encienden cuando no hay luz, con lo cual sí que tenemos que tener un control de estos alumbrados adecuado para que estén encendidas cuando hace falta. Y también estos temporizadores lo que nos evitan es que se nos olvide apagar las luces. Esto es muy habitual cuando hay más de una persona que tiene que hacerlo, el famoso el uno por el otro, la casa sin barrer. Es decir, ya lo apagará el que viene detrás, ya lo apagará el que viene detrás y al final no lo apaga nadie y se pueden quedar encendidos mucho más tiempo con el consiguiente consumo que no nos proporciona nada que nosotros necesitamos. Y luego lo que comentábamos antes, un mantenimiento adecuado. Hay que limpiar las luminarias para que no se pierda luminosidad. Es decir, si tú te fijas en muchas luces de muchos sitios, se van poniendo bichos, se van ensuciando y eso hace que no se emita tanta luminosidad y que por lo tanto con el mismo consumo no tengamos las mejores condiciones. Por lo tanto, un buen mantenimiento, una buena limpieza va a ser fundamental para que nuestros aparatos sigan siendo lo eficientes que tienen que ser. Y innovar, pues bueno, como decíamos, ha habido avances en energías renovables, tenemos los fondos europeos, con lo cual puede que sea un buen momento para invertir en renovables. Hay subvenciones para el autoconsumo, hay un programa que es del 21 al 23, con lo cual, pues bueno, hay un 45% para sistemas de autoconsumo en pymes con una potencia igual o inferior a 15 kilovatios. Bueno, pues podría ser el momento de valorar si podemos poner alguna placa solar que nos reduzca la factura, hacernos un poco más independientes. Cada uno tiene que valorar en función de sus características si le compensa o no le compensa el hacer una inversión de este tipo. Pero bueno, prácticamente ahora tenemos miles de ofertas, se puede hacer una valoración, un estudio y ver si realmente nos interesa o no nos interesa. Pero además de eso, por ejemplo, ha habido bonificaciones del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, por el autoconsumo. No en todos los municipios, estos son los municipios de Aragón que tenían esta bonificación y no en todas las potencias. Pero si os fijáis, por ejemplo, en Zaragoza, para uso residencial sí que teníamos una bonificación del 50% y con una serie de limitaciones. Si nos vamos a Jaca, en cualquier uso, sea cualquiera, sea el uso que sea, tenemos una bonificación también del 50% durante 5 años. Es decir, tenemos que valorar también que esta inversión en autoconsumo no solo nos va a reducir nuestra factura energética, sino que nos puede dar unas compensaciones extras, como sería esta bonificación del IBI. A nivel industrial podemos conseguir reducciones de hasta un 50%, sobre todo porque a nivel industrial tenemos ya unas instalaciones en las que tenemos más fácil el poner placas en la cubierta, más cantidad de placas y teniendo en cuenta que la vida útil de los paneles solares ahora se ha incrementado, lo que se está diciendo es que entre 3 y 7 años es el periodo que tenemos para amortizar estas inversiones, con lo cual, pues bueno, podría ser una cosa interesante el valorar las posibilidades de instalación de placas solares u otros medios de autoconsumo. ¿Y otras medidas que se pueden hacer? Pues bueno, la rehabilitación de edificios. Mucha parte de la energía de climatización se pierde por las ventanas o por las puertas cuando estas no ajustan bien, ascensores que sean más antiguos, la iluminación que se pueda modificar. Todos esos parámetros al final van sumando y pueden hacer que reduzcamos nuestro consumo energético.
Los nuevos edificios ya se están construyendo procurando una calificación energética mayor, instalando aislamiento, vidrios dobles, protección solar. Son pequeñas medidas que nos pueden ayudar. Acciones en el transporte y la movilidad, aunque no seamos una empresa de transporte, pero todos nos movemos y muchas veces nuestros trabajadores se tienen que mover pues para ir a otras empresas, para realizar actuaciones. Entonces, bueno, aprender a conducir bien también, teniendo vehículos de alta eficiencia, esto nos puede facilitar el reducir nuestro consumo. Y bueno, esto ya lo hemos comentado, la energía reactiva, controlarla para evitar que tengamos un coste que no nos da ningún beneficio. Aparte de estas medidas generales, que las podemos aplicar en nuestra casa, en nuestra empresa, en todas partes y en muchos sectores, vamos a hablar ahora de algunos ejemplos en algunos sectores de medidas más concretas que se pueden poner en marcha. Sector transporte. Bueno, es el sector que más energía consume, el 40% de la nacional. La energía eléctrica no es la más consumida en este caso, pero bueno, sí que es un consumo importante. Y de este consumo el 15% son los turismos, con lo cual, pues bueno, tanto el sector transporte como el transporte que hacemos dentro de nuestras empresas de otro sector es importante. ¿Cómo podemos ahorrar aquí? Pues con cambios modales en la organización del trabajo, en las flotas de transporte, vehículos más eficientes o en el uso racional de medios de transporte. El cambio modal pues, incluiría desde los planes de movilidad a nivel laboral, establecer un plan para mejorar esta movilidad, promoción de transporte alternativo, la bicicleta, poniendo un sitio para almacenar o atar las bicicletas, el uso compartido, o sea, el coche compartido, poner transporte colectivo, gestionar bien las flotas de transporte, esto ya para el sector transporte, evitando viajes innecesarios, mejorar la ocupación, usar complementos con el ferrocarril, con el transporte fluvial, el cabotaje marítimo. Al final son medidas, como decía antes, muchas veces es aplicar el sentido común. Cuando hablamos de la gestión, por ejemplo, eficiente de las flotas de transporte, pues me diréis, pues claro, todo el mundo evita viajes innecesarios. Bueno, pues no siempre es así. Mi marido es conductor de camiones y una vez le mandaron a Barcelona y cuando llegó le dijeron, ay, no, que es Bilbao, que empieza por B también. Eso en un camión, imaginaros la cantidad de combustible, de horas, es un coste impresionante. Entonces, es importante que tengamos mucho cuidado y que pongamos mucha atención en esos detalles que son los que al final nos quitan un dinero que muy fácilmente podemos ahorrarnos. En las flotas de transporte, pues bueno, los equipos son mucho más eficientes hoy en día. Se estima que para el 2030 serán un 30 o un 40% más eficientes. Por lo tanto, pues bueno, podemos ir sustituyendo los vehículos por otros más eficientes. Los híbridos, los eléctricos, en estos momentos los de gas parece que no son los más adecuados, pero son los vehículos que en principio son más eficientes. Y luego está la parte personal, es decir, si un conductor está entrenado y está motivado, va a conducir mejor, va a saber cómo hacer una conducción eficiente, sin acelerones, sin frenazos, y eso nos va a permitir ahorros energéticos, aparte de que mejoraremos nuestra competitividad, porque evidentemente los trabajadores son nuestro mayor valor y un trabajador motivado y contento es mucho más eficiente. Pero con una buena capacitación podemos tener ahorros entre un 5 y un 20% de combustible, que cuando estamos hablando en el sector transporte de camiones que consumen muchísimo, es un porcentaje importante. También tenemos que tener en cuenta que generalmente se consigue una reducción muy importante en un primer momento y poco a poco se nos va olvidando todo y se retoman los estilos de conducción anteriores, con lo cual también hay que ir repitiéndolo cada cierto tiempo para que sea algo que se vaya quedando. Incentivos por reducción de consumo. Pues bueno, sabemos que a velocidad alta el consumo aumenta en función de la velocidad elevada al cuadrado, pues vamos a poner una serie de incentivos que calculemos que nos van a ser rentables. Mantenimiento de los vehículos. Igual que decíamos antes de limpiar las luminarias, en los vehículos el mantenimiento puede, si es deficiente, puede aumentar hasta un 30% el consumo de combustible. Los neumáticos es importante. Si tenemos la presión correcta podemos ahorrar hasta un 10%. Tener en cuenta que el consumo de combustible aumenta entre un 2 y un 3% cada vez que estemos un punto por debajo o por encima de la presión óptima.
y por lo tanto es importante que tengamos los neumáticos en su estado. El filtro del aire, cuando está sucio también aumenta el consumo de gasolina, elegir bien el aceite. Si elegimos mal el aceite también vamos a generar una combustión peor y por lo tanto aumentaremos nuestros consumos. Es decir, son pequeñas medidas que con un coste muy bajo podemos obtener unos consumos, o sea, una reducción de consumos importantes. En hostelería y restauración, pues bueno, aparte de las medidas habituales que ya hemos nombrado, de cambio de luminarias, etcétera, tenemos que estar muy atentos a la climatización, porque suponen entre un 30 o un 40% del consumo total de la energía, sobre todo en los hoteles. Aquí tenemos que diferenciar entre lo que son los hoteles, en los que el consumo depende de la ocupación. Es decir, si tenemos un cliente, va a poner la calefacción o el aire acondicionado. Si no lo tenemos, no, con lo cual no hay consumo. Aquí las soluciones clásicas, que ya llevan bastante tiempo implantadas, son los sensores que se desconectan tanto el aire acondicionado como la calefacción cuando se abren las ventanas, o la climatización que se activa con la tarjeta o la llave del hotel, o con termostatos que nos ponen unos límites ya para la temperatura para que no se puedan exceder ni por arriba ni por abajo. Aislamiento, reducir la entrada de aire a través de las puertas, de las ventanas. El aislamiento en fachada es importante, pero también supone un gran coste, con lo cual podemos empezar simplemente pues sellando las juntas, poniendo dobles puertas, poniendo cortinas de aire en las entradas que evitamos que se pierda la energía. Pues bueno, así conseguiremos una serie de ahorros entre un 5 y un 10%. Podemos sustituir las cocinas eléctricas de vitrocerámica por inducción, que tendremos un ahorro entre un 20 y un 30%. Disculpad. Son las medidas clásicas que muchas de ellas ya las tendréis implantadas, pero bueno, se pueden valorar el ir incrementando medidas de este tipo. En bares y restaurantes, sin embargo, la climatización no depende del grado de ocupación del local. Es decir, yo tengo que tener el bar o el restaurante a una temperatura adecuada y no sé si va a entrar alguien o no va a entrar alguien. Por lo tanto, no depende del grado de ocupación y no me sirve esta solución clásica, con lo cual lo que tengo que hacer es optimizar los sistemas de climatización porque los voy a tener que usar sí o sí. El primero, decíamos antes las dobles puertas, pero también sirven el uso de cortinas de aire. Las cortinas de aire que se ponen justo en la puerta, aunque estás consumiendo ahí un aire caliente o frío, lo que estás haciendo también es que cada vez que se abre la puerta, esa cortina va a impedir que se transmita el calor o el frío del exterior y por lo tanto vas a mantener mejor la climatización. Por lo tanto, es una medida eficiente para optimizar este sistema de climatización. Ajustar las renovaciones del aire. Decíamos antes que en las casas hay que ventilar 5 minutos o en las oficinas 5 minutos cada 2-3 horas. En los bares lo que se tiene son renovaciones del aire, generalmente con aparatos que lo extraen. Pues bueno, vamos a intentar ajustarlas también, estas renovaciones de aire, que evidentemente son a una temperatura diferente de la temperatura que tenemos en nuestro local, a aquellos momentos en los que hay más afluencia de público o que la temperatura del exterior se asemeja más a la temperatura que queremos conseguir en el interior, para intentar evitar al máximo las pérdidas. Colocar cortinas, toldos o persianas en verano parece que no, pero nos va a quitar la irradiación directa y por lo tanto vamos a tener también una mejora en las condiciones climáticas. Las cocinas, que pueden suponer hasta un 30% del consumo de energía. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues bueno, encender solo los hornos, las parrillas, cuando sea necesario, no tenerlas siempre encendidas para por si acaso. Comprobar también que la cocina sea eficiente en cuanto a distribución. Si ponemos el horno al lado de la máquina de hielo, les vamos a demandar mucha más potencia a ambos para el mismo rendimiento. Por lo tanto, vamos a colocar las cosas calientes en un lado, las cosas frías en otra, intentando mantener esta separación.
Y luego el uso eficiente de los electrodomésticos. Esto, como os digo todo el rato, es sentido común, es lo mismo que haríamos en casa, no dejar las cosas abiertas, pensar lo que vas a coger de la nevera o del congelador antes de abrirlo, usar el lavavajillas a máxima potencia, o sea, máxima potencia, máxima carga, es decir, intentar ser un poco responsables a la hora de utilizar todos los aparatos. Sector químico. Bueno, en este sector es un sector muy heterogéneo en el que los costes de energía pueden ser un 5% o un 50% de los costes totales. Es decir, no es un sector en el que podamos decir que hay un consumo medio muy elevado ni unas medidas muy concretas. El ahorro potencial, por lo tanto, es más bajo, es de un 20%, pero normalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que el mayor consumo se genera cuando creamos las condiciones para que una reacción química tenga lugar y, por lo tanto, tendremos que actuar allí, generalmente en hornos, quemadores y calderas, haciendo un control de estos aparatos, usar el quemador correcto, usar economizadores, aprovechar el calor y aislar todas las conducciones para evitar que perdamos calor o frío con el ambiente. En las bombas, en los motores, en los equipos auxiliares, utilizar el pre-cooling serían medidas que se pueden utilizar en el sector químico y, como os digo, en otros sectores. Es decir, esto es un poco por dar unas pinceladas de algunos sectores específicos. En el sector textil, por ejemplo, el consumo energético, que es más o menos un 15% de cada prenda, donde más podemos actuar es en el aire comprimido, eliminar fugas y la presión, que son dos de las medidas más rentables para este sector. En el sector servicios, administrativo, las típicas oficinas, pues bueno, aquí vemos que los mayores consumos los tenemos en la climatización, serían calefacción y aire acondicionado, y el siguiente en iluminación. Por lo tanto, actuaremos con las medidas que hemos estado viendo hasta ahora de reducción de grados de temperatura, de calefacción, calefacción, aire acondicionado, ajustarlo bien, cambiar luminarias, pero también tenemos un 4% de electricidad consumida por los equipos ofimáticos, que en edificios administrativos puede ser hasta el 20%. Entonces también tendremos que tener en cuenta que hay que apagar los ordenadores cuando haya periodos de ausencia prolongados, poner salvapantallas de pantalla negra. Estos salvapantallas que se ponen con dibujitos que van moviéndose no ahorran energía. Sí que protegen la pantalla, la vida de la pantalla, pero no ahorran energía. Lo único que ahorra energía es la pantalla en negro. Configurar las opciones de energía de los aparatos y acordarse de apagar los monitores, sobre todo en los equipos de sobremesa, que muchas veces apagamos el ordenador pero no apagamos la pantalla y al final es un consumo fantasma que lo tenemos ahí. Tener criterios de energía a la hora de comprar, tener impresoras con sistemas de ahorro de energía, lo mismo para no dejarlas encendidas todo el tiempo. En estos edificios también es importante el consumo de los ascensores y en los ascensores, pues bueno, hay tres aspectos clave que en la mayoría ya los tendréis puestos, pero que son importantes y es que se apague la iluminación, que tenga sensores para que cuando el ascensor está parado y cerrado no esté la luz encendida, porque es un coste innecesario. Utilizar en el ascensor dentro iluminación LED, porque si son de mucho uso va a ser una iluminación bastante constante, y que tengan los mecanismos de maniobra selectiva. Es decir, que si tienes 3 ascensores, tú das a un botón y viene el que está más cerca, para que de esta manera se ahorre energía al reducir los transportes, o sea, el recorrido que tiene que hacer este ascensor. Aquí también es importante, como decíamos, las luminarias, lo hemos dicho antes, hay que limpiarlas, pero es que el código técnico de la edificación ya te dice que hay que limpiarlas 2 veces al año como mínimo para recuperar un 20% de la luminancia, con lo cual, como podéis ver, la limpieza de estas luces es algo muy importante. Poner sistemas de movimiento, pues lo típico de los pasillos, que se pasa pocas veces para que no se queden las luces encendidas, pues con sensores de presencia, con células fotosensibles, vamos a mejorar este consumo energético y podemos tener ahorros de hasta un 70%. Aquí hay, pues bueno,
un pequeño cuadro con la inversión que te pueden suponer algunas de estas medidas y el retorno estimado, teniendo en cuenta un periodo de funcionamiento. Y en principio esto sería todo. Espero que os haya parecido interesante. En preguntas y respuestas veo que no tenemos más. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si alguno queréis hacer alguna pregunta, podéis levantar la mano y os doy la palabra. A ver, ¿quién paga el tope del gas, tarifa libre o regulada? Las dos. El tope del gas lo pagamos todos. Da igual en qué tarifa estés, porque eso lo pagamos todos. Tanto como consumidores domésticos, que no lo vais a tener diferenciado, como los consumidores, bueno, que no lo vais a tener diferenciado normalmente, pero lo pagamos todos, de una manera o de otra. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Hemos cumplido el tiempo, no sé si ha ido un poquito rápido al final para cumplir el tiempo, pero hemos cumplido el tiempo que teníamos previsto. Espero que os haya servido. En cualquier caso, os mandaremos, como digo, la presentación. Tenéis el correo electrónico y el teléfono. Cualquier duda que podáis tener posteriormente, estaremos encantados de ayudaros. Y, a ver, otra pregunta. Nada, muchas gracias. Y bueno, que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias por haberos conectado y hasta pronto. Hasta luego.